Buenos días. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar este problema de geometría vectorial y es el de determinar la ecuación vectorial paramétrica y simétrica de la recta que pasa por el punto F de coordenadas -3,0,2 y que es paralela al vector MK, cuyo punto inicial es 0, -2, -6 y punto final -1, -5, 2. Es decir, nos han dado un vector paralelo a la recta que pasa por este punto y nos piden que determinemos las ecuaciones vectorial, paramétricas y simétricas de ella. En notación vectorial, perdón, en notación vertical, para los puntos en el espacio, yo los he escrito así como f igual a el punto de componentes -3, 0, 2, m igual a el punto de componentes 0, -2, -6, y k de componentes -1, -5, -2. Este diagrama nos muestra que la representación del segmento orientado MK, que representa el vector MK, y la recta L, que pasa por el punto M y es paralela pues a ese vector. Entonces hemos tratado de aproximar de que sí lo sea, y en ella hemos trazado el punto T como un punto que determina un segmento orientado FT que es equivalente al vector MK, es decir, que podemos decir que FT y MK son segmentos orientados que representan el mismo vector. Solo que en este caso, pues, ese vector MK lo hemos aplicado entonces así sobre la recta L que vamos a determinar. Y denoté con W al punto genérico de la recta de componentes X, Y, Z. Entonces, W pues va a ser el punto genérico y este punto es efectivamente, vamos a encontrar las ecuaciones que en definitiva lo que describen es qué condiciones debe cumplir las componentes del punto W para pertenecer a esta recta que cumple las condiciones dadas de pasar por F y ser paralela al vector MK. Y aquí denoté al punto O origen de coordenadas del espacio. Así, miren que entonces el vector FW debe ser un vector que es paralelo al vector FT, es decir, paralelo al vector MK. Y así, si es paralelo, entonces debe ser que él se deja escribir como combinación lineal del vector MK. Y eso nos permite entonces plantear la ecuación vectorial de esta recta, que va a ser así. Entonces, FW va a ser un múltiplo escalar del vector MK. Eso lo vemos de acá del gráfico. Claro, por ser FW simplemente un vector que es efectivamente paralelo. Para la cuestión del gráfico, un vector que es más largo. Entonces, eso nos deja ver que, ¿cómo yo obtengo a FW? Pues multiplicando para el gráfico por un escalar mayor que 1 al vector FT. Si multiplico por un escalar mayor que 1 al vector FT, obtengo al vector FW. Así, entonces esto nos confirma pues el hecho de que FW es un vector que es múltiplo escalar del vector MK, que para el gráfico es simplemente el mismo vector FT. Así ya tendríamos entonces la ecuación vectorial, ya no en la forma explícita, pero la ecuación vectorial de la recta que nos piden. Y recordemos que para determinar la ecuación vectorial de forma explícita, pues bueno, pues determinamos a el vector FW, que nos resulta como la diferencia del vector OW menos el vector
o f, como habíamos ya determinado anteriormente. Y que eso en definitiva lo podemos denotar como W menos F, es decir, como cada vez que omitimos la O del origen de coordenadas, que queremos decir un vector con punto final en el punto W y con origen en el origen de coordenadas, es decir, en el punto 0, 0, 0. Y así pues sustituimos y nos queda entonces W menos F. W es de coordenadas X, Y, Z, y F de coordenadas, nosotros lo tenemos acá, de coordenadas menos 3, 0, 2, menos 3, 0, 2, y así FW es el vector de coordenadas X más 3, Y Z menos 2. Así ya tenemos el lado izquierdo de nuestra ecuación vectorial. Ahora vamos para el lado derecho. Lambda veces mk. Pues bueno, pues determinamos a mk, que va a ser de manera análoga o m menos, recordemos que tenemos que empezar por el punto final del vector, es ok menos om, es decir, k menos m, es decir, bueno, pues el punto K que nos lo dieron, que era menos 1, menos 5, menos 2, menos 1, menos 5, menos 2, y el punto M que nos lo dieron, de coordenadas 0, menos 2, menos 6, 0, menos 2, menos 6, y así obtengo que MK es el vector de componentes menos 1, menos 5 más 2 que me da menos 3 y menos 2 más 6 que me da 4. Así ya tengo MK y por lo tanto ya puedo tener la ecuación vectorial de manera explícita. Entonces ya tendría, recordemos que teníamos FW igual a lambda veces MK. Es decir, FW que nos dio X más 3Y, Z menos 2, X más 3Y, Z menos 2, igualado a lambda por el vector MK, que es menos 1, menos 3, 4, menos 1, menos 3, 4, y así tenemos entonces la ecuación vectorial, pero en forma explícita. La ecuación vectorial explícita de la recta L que estamos buscando. Bueno, entonces ya tenemos pues esa ecuación vectorial y lo que hacemos es transformaciones sobre ella utilizando propiedades de los vectores del espacio vectorial R3 para encontrar las ecuaciones paramétricas. Es el siguiente paso para nosotros, es las ecuaciones paramétricas, y para eso voy a efectuar la operación de multiplicación de escalar por vector, que me va a dar al lado derecho menos lambda, menos 3 lambda, 4 lambda, y eso va a ser igual al vector del lado izquierdo, x más 3, y z menos 2, y aplico ya el criterio de igualdad para vectores en R3, que me dice que si dos vectores son iguales, sus componentes respectivas lo son, y así obtengo la ecuación x más 3 igual a menos lambda, y igual a menos 3 lambda, y z menos 2 igual a 4 lambda. Y estas ecuaciones, cuando despejas la x y la y y la z en cada una de ellas, obtienes un conjunto que el conjunto estándar x igual a menos
Y noten entonces que a este conjunto de ecuaciones, la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, las llamamos ecuaciones paramétricas de la recta. Ecuaciones paramétricas de la recta L. Entonces así ya tenemos la segunda parte de nuestro ejercicio, pero debemos de notar, vamos a resaltar aquí con azul, no, pues mejor con este color, que esas ecuaciones siempre vas a encontrar que estos términos independientes de lambda son precisamente eh, las componentes o coordenadas del vector f. Mira, menos 3,02. Entonces, aquí tendríamos menos 3,02. Entonces, y eso siempre va a pasar, que cuando haya las ecuaciones paramétricas, el punto por donde la recta pasa hace parte de esas ecuaciones paramétricas. Lo puedes poner acá. Y que los coeficientes de lambda, en este caso menos 1, menos 3, 4, miren que son efectivamente menos 1, menos 3, 4, son el vector mk. Es decir, el vector paralelo a la recta, sus componentes son los coeficientes del parámetro. En este caso, entonces, a lambda lo llamamos parámetro de la recta y es una variable libre, una variable que usted escoge valores para ella arbitrarios, y para cada valor arbitrario que usted escoja, sustituya que la representación de la recta L, la representación en ecuaciones paramétricas no es única. Siempre podemos, para encontrar una representación de la recta con un conjunto de ecuaciones paramétricas, podemos encontrar muchas representaciones de la recta con ecuaciones paramétricas. Simplemente una diferente para cada punto de la recta que usted tome y para cada vector paralelo a ella no nulo. Entonces la conclusión para este caso también va a ser conclusión, la primera es que esa ecuación vectorial se puede escribir, esta ecuación, sí, la ecuación vectorial generalmente se puede escribir así, como W igual a F más lambda veces MK. Así es muy usual encontrarlo en GeoGebra. Solo que GeoGebra, para los puntos de la recta, no los va a denotar con W de componentes X, Y, Z, sino que va a escribir X mayúscula igual a el punto en notación horizontal más lambda veces el vector paralelo a la recta. Eso es lo que vamos a encontrar entonces en GeoGebra para escribir o denotar o representar la recta en el espacio. En el espacio. Y la segunda conclusión que decíamos es que la representación en ecuaciones paramétricas no es única. La representación en ecuaciones paramétricas no es única. Entonces, siempre va a tenerla para una misma recta, siempre vas a representarla así. Ese vector X, de componentes X, Y, Z, de la recta, por la recta lo podemos denotar como un vector U. Entonces, donde F es cualquier punto de la recta,
Y U es cualquier vector no nulo paralelo a la recta. Y U es cualquier vector no nulo paralelo a la recta. Paralelo a la recta. Bueno, nos faltan obtener las ecuaciones simétricas de esta recta. Esas ecuaciones simétricas las tomamos de esta primera representación. La voy a copiar de esta que hemos obtenido. De esta, nosotros despejamos de cada una de las ecuaciones el parámetro lambda. Aquí pegamos. Entonces, despejamos lambda de ahí. Despejamos lambda de cada una de esas ecuaciones. Y así obtenemos menos 1 a ambos lados y simplemente menos 1 lo puse en el denominador. Y aquí voy a pasar el menos 3 a dividir, entonces me queda y menos 0 sobre menos 3. Y aquí voy a pasar el 4 a dividir, entonces me queda z menos 2 sobre 4. Y por aquí escribí eso adrede. El menos 0 lo podía hacer sin afectar el despeje. Y miren que la primera cosita que les quiero hacer notar es que ya este conjunto de ecuaciones las llamamos ecuaciones simétricas de la recta. Te voy a indicar cuántas ecuaciones hay ahí. Pues tenemos una, tenemos otra y tenemos la que se determina por igualar a esta con esta. Entonces tendríamos tres ecuaciones, a esas tres ecuaciones se le llaman ecuaciones simétricas de la recta. Entonces a este conjunto lo llamamos pues, a ese conjunto de ecuaciones lo llamamos ecuaciones simétricas de la recta. Estas ya no tienen parámetro lambda. Ecuaciones simétricas de la recta. Y ellas, la manera como escribí es como para que veamos que el punto menos 3, 0, 2, ¿quién era? Ese punto menos 3, 0, 2. Ah, pues miremos a ver. Ese punto menos 3, 0, 2, miren que es efectivamente el punto F, menos 3, 0, 2. Entonces, siempre componentes menos 1, menos 3, 4. Menos 1, menos 3, 4, que para nosotros ese vector menos 1, menos 3, 4 es precisamente el vector MK, menos 1, menos 3, menos 1. Entonces, uno puede escribir como una forma general de las ecuaciones simétricas de una recta, forma general de las ecuaciones simétricas de una recta. Y lo puede tomar como que su forma general es x menos x sub 0 sobre u sub 1 igual a y menos y sub 0 sobre u sub 2 igual a z menos z sub 0 sobre u sub 3, donde ese punto de coordenadas x0, y0, z0 es un punto de la recta, un punto de la recta. Y esos denominadores, 1
U2, U3 determinan un vector U paralelo a la recta. Vector U paralelo a la recta. Es de notar que ecuaciones simétricas hay si las componentes del vector paralelo a la recta pues son no nulas, de tomarlas. Entonces habría que analizar en cada caso qué pasa si al menos el vector paralelo a la recta tiene un vectorial que la tenemos acá en el inicio, ecuación vectorial de forma implícita y ecuación vectorial de forma explícita, la que tenemos acá, y las ecuaciones paramétricas en términos del parámetro lambda, que se va a mover por todos los reales en este caso, y las conclusiones, y las ecuaciones simétricas para este problema particular, la conclusión. Y ya en GeoGebra, la verificación del hecho, pues yo te quiero mostrar que te lo preparé previamente, y es que uno, pues bueno, pues para resolver el problema con GeoGebra, traza el punto F, luego el punto M, luego el punto K, luego traza el vector MK, también traza la recta que pasa por esos dos puntos, porque ella es paralela a la recta que buscamos. Entonces, luego trazamos la recta paralela a esta recta dada que pasa por F, y esta ya es la solución determinada con GeoGebra. Encontramos esa recta que acaba de trazar y que el software ha denotado con G, aquí en la vista algebraica. Esa es la recta que pasa por F y es paralela al vector MK. Y así vemos cómo GeoGebra nos resuelve el problema. Y miren que la estructura, que es la vista algebraica, la estructura de la solución es primero con un punto más lambda veces un vector paralelo a la recta. En este caso tomó un vector de componentes con representación en números decimales, pero ya es cuestión del software. Y nos queda como tarea ver de que este vector es paralelo a nuestro vector MK. Y eso lo hacemos simplemente dividiendo las componentes respectivas de este vector y nuestro vector MK, y ver que en definitiva vamos a encontrar que esos tres cocientes van a ser iguales. Y con eso, pues ya tendríamos la confirmación de que efectivamente todo nos coincide.